Vamos a la siguiente entrega de la serie Cartas del Reino para las Naciones. Estamos en la sección de la primera carta a los Corintios y seguimos analizando las cartas de Shaul de Tarso escribiendo a los Corintios. Bueno, la semana pasada hablamos de temas que vaya que son importantes y a la vez polémicos. El asunto de cómo se toca y se trata al día de hoy el asunto del matrimonio, la soltería, las nupcias y en algunos lugares cuestiones de segundas nupcias y todo esto. Y como les recomendé, los que quieran y estén interesados, y especialmente a los jóvenes, siempre les recomendamos esta serie que hicimos de Creados para Ser Uno. La pueden encontrar ahí en el canal de YouTube de Cielos Nuevos, o bien en la página cielosnuevos.org. Ahí en Estudios Generales, ahí abajito hay un enlace a la serie. Muchas cosas que tenemos que tomar en cuenta, contemplar desde nuestra condición como gente de las naciones que somos llamados a la santidad. En el capítulo 7 se va a empezar a tocar un tema también que de pronto entra en la controversia. Un tema que entra de pronto en la controversia porque se han tomado algunos textos, algunas expresiones muy a la ligera. Y déjenme decirles anticipadamente, y bueno, quiero pedirle su comprensión, porque el capítulo número 7 de la primera carta a los Corintios empieza a hablar de un tema que tiene que ver, capítulo 8, vamos al 8, ¿verdad? Ya estamos en el 8, el capítulo 8 tiene que ver con un asunto de la comida, de la idolatría, de los sacrificios, los ídolos, todo esto, y que se vuelve a tomar en el capítulo 10, se vuelve a retomar temas relacionados a eso. Pero tenemos obviamente el capítulo 9 entre el 8 y el 10, que Shaul de Tarso se toma un tiempo para hablar un poco de su llamado, de la responsabilidad que tiene, de lo que tiene que hacer, de lo que hace y que no hace, de cómo se desarrolla su llamado, su ministerio. Yo no sé si es un problema de copistas o si Shaul de Tarso quiso introducir esta parte de su vida como Sheliach en medio de este tema. Yo no sé, o si fue un problema de copistas o fue algo que Shaul quiso hacer, yo no sé, pero vamos a juntar estos dos capítulos y yo voy a pedirles que por ahora omitamos el capítulo 9 para verlo la próxima semana, y que tiene que ver con Shaul, y es que es muy importante, el capítulo 9 es muy importante, y no puedo ahorita dividir dos temas, nomás porque quiero seguir 8 y 9 de forma ordenada, sino quiero tomar ahorita un tema y el próximo Shabbat tomar el otro tema, que es el apostolado, porque hay cosas muy importantes también que decir de lo que Shaul menciona ahí como apóstol, porque ya había una corriente por ahí de los ebionitas, ¿verdad?, que estaban diciendo que era falso apóstol, que no tenía derecho de enseñar, de no enseñar, que no tenía autoridad para decir una u otra cosa. Y es que lo que dice en estos capítulos y en la carta a los Corintios era de pronto muy controvertido de algunas congregaciones, especialmente las ebionitas. Las ebionitas que venían del fariseísmo y que eran, como lo mismo lo dice Perush, eran separatistas y tenían una perspectiva obviamente muy rígida en cuanto a la fe. Y por eso Shaul de Tarso en el capítulo 9 habla, y antes ya lo ha hecho y después lo va a volver a hacer,
como alguien que tiene autoridad para escribir, como alguien que tiene autoridad para aconsejar, alguien que tiene autoridad y responsabilidad en lo que está diciendo y cómo tocar ciertos temas. Y estos temas son de los más complicados. Ya se habló de un pecado de fornicación, un pecado, ¿verdad? Claro y evidente. Ya se habló de asuntos de pareja, de soltería, de las nupcias, de todo este asunto. Son temas muy delicados. Y ahora va a entrar en el punto de la comida, en parte, pero que está involucrada con los ídolos, ¿ok? Y aquí vamos a hacer varias preguntas. Vamos a tratar de analizar qué es lo que está diciendo Shaul, cómo hay que tomarlo, a quién le está hablando, por qué lo está diciendo, cuáles eran las controversias, cuáles eran otra vez las influencias gnósticas, el asunto de la carne, los débiles en la fe. Ya hablamos una clase de eso, los débiles de la fe, los que decían que no, la carne era un escándalo, ¿verdad? Que porque pues, era sangre derramada y sacrificado a los ídolos y todo esto. Entonces Shaul vuelve a retomar algo, pero algo que aquí es muy importante. Como dicen por aquí, 1 Corintios 9, sí, suele ser citado por los cristianos, incluso el capítulo el capítulo 8 y el capítulo 10 son citados, sobre todo el capítulo 10, y vamos a llegar justamente a eso, en donde yo me acuerdo, yo he escuchado muchas veces esta expresión, que dicen, como Pablo dice, cuando vayas a la carnicería, tú no preguntes, tú compra. Así como que no importa lo que la carnicería te venden. Si es puerco, cochino, marrano, si es burro, si es caballo, ¿verdad? Si es lo que sea, si es conejo, así como que incluso, ¿verdad? Tú ni preguntes si es perro o no es perro, a lo mejor te dan perro, o como dicen, gato por liebre. Si te dan perro por res, tú no preguntes, tú cómelo, cómpralo y cómetelo. Así como si lo toman tan a la ligera, sobre todo ese tipo de versos, ¿verdad? Como que, sí, voy a la carnicería y por motivos de conciencia no pregunto y no me importa lo que me den, yo voy a pedir un rico bistec de res, ¿verdad? Y de pronto me sirve que me dieron caballo, me dieron perro, así que no importa, yo me lo como y no pregunto. Como si se tratara de eso. Y son textos que se toman tan a la ligera, tan fáciles, así como, y lo peor de todo es que se suele predicar en los púlpitos que eso es madurez, que eso es llegar a ser muy fuerte en la fe, muy maduro, muy así como que vas a la carnicería y dice, yo puedo comer de toro, dame esto, y se lleva el perro, ¿verdad? O los tacos de perro de la esquina, que son muy populares de pronto acá en México, y espérame, ¿qué estás comiendo? Y luego, no, pues yo soy muy maduro porque yo voy a la carnicería y como de todo porque yo soy muy fuerte, y empiezan con cosas de este tipo. Yo lo escuché, yo de veras me acuerdo, cuando vienen estos textos, y perdónenme la gente cuando yo pongo sus ejemplos y traigo a memoria lo que yo vi, lo que yo viví, lo que yo escuché. Si alguien se ofende, discúlpenme, ¿verdad? Pero yo creo que para eso el Eterno me llevó por muchos lugares durante 23 años, escuchando muchas cosas, para finalmente discernir y hacer un análisis de qué hay de estos textos. Porque yo llegaba a escuchar así gente con mucha jactancia decir, no, yo me encanta la escritura, yo puedo estar todo el día hablando de la escritura, y Pablo dice esto, Pablo de la carnicería, Pablo del otro, Pablo de la madurez y no sé qué. Y yo escuchaba esto y cuando leo el texto ahora y analizo y veo todas las cosas que Shaul dice, digo, a ver, espérame, algo está pasando. No puedes decir que te encanta la escritura y debatir en la escritura y tomarte un texto aislado y decir, bueno, Pablo dice, si vas a la carnicería, come lo que quieras, compra lo que quieras, sin discernimiento, sin conocimiento de la Torá, sin instrucción, sin guía del Ruach HaKodesh. ¿Ustedes qué harían? Irían y, oye, dame de ese pedazo. Y no preguntarías, oye, ¿es res de verdad? ¿No es caballo? ¿No es burro? Ustedes saben que aquí en México de pronto en algunos lugares han estado acostumbrando a vender caballo en vez de res.
Caballo en vez de, imagínense. Obviamente no es coche, no solamente no es coche, ¿cómo vas a comer caballo, no? O que te den burro, ¿no? O puerco, ¿no? Cosas de estas, ¿no? Entonces, tenemos que analizar y a ver, y no ser tan ligeros, no ser tan sencillos, así como para decir, no, pues sí, lo que sea, ¿no? Por ejemplo, dicen por acá en los restaurantes chinos. Aquí en el restaurante chino, y sobre todo hubo un escándalo por ahí hace como 2 años o 3, no me acuerdo, en el norte, en México, aquí en Baja California. Cerraron quién sabe cuántos restaurantes chinos porque vendían perro. Estaban vendiendo perro y conejo y rata y no sé qué estaban vendiendo. De veras, hicieron auditorías, estaban viendo después de que grabaron un video y dijeron, oye, ¿qué están haciendo con los perros? Se le están dando en vez de conejo, en vez de pollo. Entonces, y ahí están los hermanos en Tijuana, los que saben, los que viven ahí saben qué pasó esto. Entonces no puedes llegar y no solo por motivo de conciencia de que el pregunta o del que dice o el que va a comer o lo que sea y creerte muy maduro y decir, sírveme unos tacos y no sabes que estás comiendo perro. ¿Me entienden? Entonces, tenemos que ir un poco más allá. ¿Sí? Tenemos que ir un poco más allá. Y tratar de ver qué es lo que está diciendo Shaul de Tarso aquí y conectarlo con el capítulo 10 también. Porque por un lado, unos dicen, los ídolos nada son y los sacrificados y come tú lo que quieras. Pero por otro lado, Shaul de Tarso dice, sabemos que lo que sacrifican los gentiles, dice, a los demonios los sacrifican. A ver. Y aquí vamos a preguntar, a ver Pablo, por un lado dice el ídolo nada es, pero por otro lado el capítulo 10 dice lo que sacrifican los gentiles, lo sacrifican a los demonios. A ver, ¿qué es y qué no es? Tenemos que hacernos varias preguntas respecto a este tema. Y antes de comenzar, por ejemplo, porque algunos dicen, bueno, el ídolo nada es. ¿Han escuchado esto? El ídolo nada es, o la carne nada es, y tú comes lo que quieras, y como sea. Pregunta, ¿el ídolo nada es? Porque aquí Shaul de Tarso va a hablar de cosas muy importantes que pasaban en el pueblo de Israel. Y la pregunta es, ¿el ídolo nada es? ¿La codicia nada es? ¿La fornicación nada es? ¿La tentación nada es? ¿La murmuración, todo eso nada es? Porque Pablo en el capítulo 10 dice aguas. Yo lo que quiero, dice Pablo, es de que no participen de la idolatría, ni de la codicia, ni de la fornicación, ni de la tentación, ni de la murmuración. Dice, porque el pueblo de Israel cayó en eso. Entonces, vamos a tratar de llevar el consejo de Shaul que está dando a los corintios a un entendimiento de la Torah. Porque ni puede contradecir a la Torah, ni tampoco se puede contradecir él mismo, cuando aparentemente por un lado dice los ídolos nada son, y por otro lado dice lo que sacrifican los gentiles, lo sacrifican a los demonios. A ver, pregunta. Ya les va una pregunta examen. Dice Albert por aquí, por ejemplo, aquí yo pienso que Shaul se refería a la manera en cómo fue matado el animal, kosher. Ok, tiene que ver parte con eso, pero aunque también tiene que ver parte con cosas que se sacrificaban a los ídolos y de pronto no se sabía si estaban ahí en las carnicerías. A ver, pregunta, porque ahorita vamos a entrar en el tema. Bueno, es más, vamos al capítulo y ahorita les voy a hacer una pregunta sobre lo que Shaul creía de los ídolos, si eran o no eran. Ok, vamos a meternos en 2 capítulos bien interesantes. Y otra vez les vuelvo a decir, háganme el favor de seguirme en 1 Corintios 8 y nos brincamos al 10, ¿ok? Vamos a dejar al 9 porque el capítulo 9 más bien tiene que ver con el llamamiento de Shaul, el apostolado y otras cosas que no están tan relacionadas con esto, ¿ok? Entonces vamos a ver esos 2 capítulos. Vamos a comenzar. 1 Corintios capítulo 8, verso 1. Ya ha hablado él del pecado que estaba en la congregación, de que si no pueden juzgar las cosas, por qué tienen que ir a los tribunales, que no se puede discernir ahí, juzgar como creyentes. Ya habló de las nupcias, de la soltería, de todo esto. Y luego viene, ahora bien,
En cuanto a lo que me han preguntado respecto a los sacrificados a los ídolos, recuerden que Shaul de Tarso está emitiendo su opinión. Porque ya los corintios les preguntaron, ¿qué hay de esto? ¿Qué hay del otro? ¿Verdad? Como leímos el capítulo anterior, en el capítulo 7, verso 1, por ejemplo. En el capítulo 7 de 1 Corintios, verso 1, dice, en la carta que recibí de ustedes me preguntaban si estaba bien que la gente no se case. Fíjense cómo comienza, es decir, hay interrogantes de los corintios. En el capítulo número 8, por supuesto, también están preguntando respecto a los sacrificados, los ídolos, lo que ustedes me preguntaron. Y comienza Shaul a escribir. En cuanto a lo que me han preguntado respecto a los sacrificados, los ídolos, dice, sabemos que todos tenemos conocimiento, pero la gnosis, el conocimiento, dice, envanece en tanto que el amor edifica. Ok, ahora, vamos a ir poniendo atención, por favor, ahí. Yo sé que en el chat queremos, ¿verdad?, decir muchas cosas. Vamos a ir diciendo las cosas en su momento. ¿Qué les parece? En el chat, para no distraernos y para que ustedes no entren ahí en debates, ok, sobre todo en YouTube, que es muy activo el chat. Vamos, por favor, a detenernos en el chat. Ahorita no, porque yo luego sé que empiezan a hablar que las dietas y que no sé qué, y que yo tengo esto, y luego hasta empiezan a vender productos ahí. Ok, vamos a olvidarnos ahorita de todo esto, porque si no voy a tener que quitar el chat de YouTube y no quiero eso. Quiero que vayamos en orden en lo que se está hablando aquí, Shaul de Tarso, ¿sale? Ok, para no distraernos, porque yo sé que aquí va a haber algunas opiniones encontradas y no va a faltar que entre por ahí un teológico con mente teológica, ¿verdad? Y empiece a decir, no, que yo como y que no sé qué, ¿vale? Bueno, y yo voy a ir leyendo y ustedes vean sus versiones también, ¿vale? Bueno, número 1. Los corintios le están preguntando ahora temas relacionados con la comida, con los sacrificios a los ídolos, con la idolatría, los creyentes, los nuevos creyentes, los creyentes maduros. Ya en capítulos anteriores, si lo vimos en la carta a los romanos, vimos la opinión de Shaul de Tarso respecto a un tema que está íntimamente relacionado a los gnósticos. Aquí Shaul hace un juego de palabras. Todos tenemos conocimiento, pero la gnosis, el otro conocimiento, el conocimiento de un movimiento que tenía que ver, ¿verdad?, con un asunto espiritista, de sangre, de demonios, de sacrificio, de carne, porque en un momento, y me voy a adelantar rápidamente, hay una parte en donde dice, en el verso 8, dice, vean en 1 Corintios 8:13, voy a irme rápidamente aquí, me voy a adelantar porque aquí involucra comer carne, ni siquiera habla de qué tipo de carne. Dice 1 Corintios 8:13, por esto si la comida da ocasión de pecar a mi hermano, de ningún modo, ¿qué dice? Comeré carne, para no poner tropiezo a mi hermano. No está diciendo carne de puerco, carne de conejo, carne de rata, carne de perro, carne de burro, carne de caballo. No está hablando de una carne que no sea kosher, sino otra vez vuelve al punto de comer carne. Un tema que ya había tocado con los romanos y ya hablamos de esto. Ya saben, hay un movimiento gnóstico en el primer siglo que tenía un desprecio abominable por cualquier carne, aunque fuera kosher, y que decía, no, eso es pecado. Eso te trae muerte, maldición, te estás comiendo y todo lo que ya hablamos, ¿ok? Incluso ya citamos algunos extractos del famoso evangelio de los esenios, el evangelio de la paz, que dicen que era el verdadero evangelio, que no sé qué, y toda una controversia hoy día con los esenios, ya de todo hay ahorita con los esenios. Pero cuando escribe los Corintios hay una influencia, por supuesto, griega también en Corinto, una zona totalmente y altamente griega, en donde hay muchas ideas, gnosis, conocimiento ¿de qué?
ellos empiezan a hacer una mezcla, hacer una, ¿cómo se puede decir? Una combinación de ideas, de práctica, de conocimiento bíblico y conocimiento gnóstico. Y Shaul de Tarso aquí pone de antemano algo que tiene que ver con un mandamiento de hombre, ¿verdad? Porque dice, el conocimiento, la gnosis, envanece, en tanto que el amor, dice Shaul, edifica. Número 1, Shaul de Tarso pone como de antemano algo que es insuperable. El amor del Todopoderoso en la familia de la fe, en sus hijos, que es lo que justamente Él ha entregado para traer reconciliación, no solamente delante de Él, sino delante de todos nosotros. Cosa que ningún mandamiento humano puede superar. Cosa que ningún mandamiento humano puede superar. Incluso la gnosis, conocimiento filosófico, terrenal, griego, que dice una o tal cosa que aunque tiene cierta verdad, a veces supera la realidad del Creador. Es decir, vean lo que dice en el 2. Si alguno se imagina que sabe algo, aún no lo sabe como debe saberlo. Si alguno se imagina que sabe algo, aún no lo sabe como debe saberlo. Pero si alguno ama al Todopoderoso, ha sido conocido por Él. Número 2, Shaul de Tarso está hablando primeramente de una relación con el Creador. ¿Cuál es la diferencia en la relación con el Creador? No es el conocimiento, dice él, es el amor al Todopoderoso. Ahora, pregunta, ¿en el amor al Todopoderoso hay conocimiento o no hay conocimiento? Shaul de Tarso ha hablado mucho, Yeshua habló mucho de conocerle. El que conoce, el que dice que no le conoce, ¿verdad? Ya saben todos también, Yohanan, el conocimiento al Padre, dice, yo he venido para que conozcan al Padre, para que te conozcan a ti, conocimiento, para que conozcan tu palabra, ¿verdad? Yo les he dado a conocer tu palabra, yo les he dado a conocer tu autoridad, o sea, todo el tiempo hay conocimiento. Entonces la pregunta es, a ver, Pablo, ¿estás diciendo que el conocimiento no tiene nada que ver con el amor? Primera de Corintios 8:2 dice, si alguno se imagina que sabe algo, que conoce algo, aún no lo sabe como debe saberlo. A ver, entonces, ¿de qué conocimiento está hablando? Está hablando de una gnosis, básicamente filosófica, religiosa. Por eso le está diciendo, si alguien dice que sabe algo, no lo sabe como debe de saberlo. Y por otro lado dice, pero si alguno ama al Todopoderoso, ha sido conocido por Él. Entonces, el amor al Todopoderoso que nos muestra que hemos sido conocidos por Él es que le conocemos a Él y conocemos su instrucción y conocemos todo lo que Él enseña. Entonces, aquí tenemos que ir separando. ¿Qué es lo que está diciendo Shaul? Hay una influencia de un conocimiento que no es necesariamente bíblico y que tiene relación con la gnosis y que tiene relación finalmente con el comer y el no comer, la carne, e incluso aquí habla de los ídolos. Ahora, dice más adelante, en el 4, acerca pues del comer de los sacrificios a los ídolos. Fíjense lo que dice, sabemos que un ídolo no es nada en el mundo y que ninguno es el Todopoderoso, sino uno es el Todopoderoso. Otro texto entre paréntesis, dicho sea de paso, para hablar de la unicidad del Eterno. Aquí dice Elohim es uno, no dice que es tres, ¿verdad? Él es uno y el ídolo no es nada. ¿Ok? ¿El ídolo es algo? Por supuesto que no es nada, sabemos que no es nada, un ídolo. Ciertamente hay demonios, hay potestades, hay todo esto, ¿verdad? Pero un ídolo, ¿qué es? No es nada, es como hablar de una cruz, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es una cruz de madera? Bueno, algunos le atribuyen poder, algunos se arrodillan, algunos dicen, no, pues ahí Cristo, ¿verdad? Y todo eso. Los que están asociados al culto, a la idolatría. Pero ustedes agarran una cruz y ¿qué? No les quema, no les causa pecado, nada. Agarran una cruz y la pueden romper y hacen una fogata.
y dicen, pues la fogata no es pecaminosa, la fogata no es maligna, no es diabólica, ¿verdad? Es simplemente, como dicen aquí, es un fetiche, es algo que alguien adora, pero no es nada. Haces fogata y listo. Ajá. Ahora, sin embargo, vean la connotación, por ejemplo, que tiene una cruz. Por ejemplo, para los egipcios, ¿no? Y ya adopta un símbolo, ya adopta una forma de culto. Ajá, la cruz de Tamuz y todo lo que viene en Constantino y todas estas cosas, ¿no? Pero vamos a tratar de ver lo que dice Shaul de Tarso. A ver, ciertamente el ídolo nada es, ¿verdad? Dice otra vez, acerca pues del comer de los sacrificados a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo, y que ninguno es el Todopoderoso, sino uno solo es el Todopoderoso. Porque aun cuando hay los llamados dioses, los llamados Elohim, ¿verdad? Hablando de los que desde Sumeria se les habla así como poderosos, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, hay un solo Elohim, el Padre, el Todopoderoso, de quien proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y hay un solo Adón, que es Yeshua HaMashiach, por medio de quien son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. ¿Qué es lo que está diciendo Shaul de Tarso? La verdad. Y la verdad que aparece siempre. El Eterno es uno, Él es único, Él es poderoso, Él es el Padre, es un solo Elohim. Y a Yeshua lo ha puesto como Adón, es el único Adón, no hay más Adones, no hay más señores, pues no hay más Adonim, en hebreo, Adonim, no hay más señores, no hay más amos, Él es el único, sí. Pero la pregunta es, a ver, le preguntamos a Shaul de Tarso, Shaul de Tarso, los ídolos, o los demonios, o los Elohim, o los seres caídos, y todo esto no existe. Vamos a suponer que le hacemos la pregunta a Shaul de Tarso. Shaul de Tarso, tú estás diciendo que toda la idolatría en el mundo no es absolutamente nada, no existe. Es decir, los principados, las potestades, los gobernadores de las tinieblas de esta edad, las huestes espirituales de maldad que habitan en regiones celestes no existen, no son nada. O sea, los seres caídos, los nefilim, los anakim, los anaseos, los somsomeos no existen, no son nada. Lo que hacen la gente, lo que sacrifica la gente a los demonios no es nada. A ver, la pregunta para Shaul de Tarso aquí es, Pablo, tú estás diciendo que esto que el mundo afuera cree, los dioses y todo eso, no es nada, no existe. Pero ¿cómo? Si tú mismo más adelante en el 1 Corintios 10:20 dice que lo que sacrifican a los gentiles sacrifican a los demonios y no al Todopoderoso. Y por otro lado, en la carta a los Efesios 6:12 dices que no tenemos lucha contra gente, sino que tenemos lucha contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de esta edad, huestes espirituales de maldad que habitan las regiones celestes, contra las potestades del aire. A ver, la pregunta es, Shaul de Tarso, ¿qué estás tratando de decir? Primero estás diciendo que eso no es nada, así que ¿puedo participar de eso? ¿Puedo participar o no puedo participar? ¿Qué es lo que está tratando Shaul de decir? ¿Qué pasó en el texto? ¿Qué pasó con los copistas? ¿Qué hay aquí? ¿Ah? Ahí está Efesios 6:12, Santiago 2:19, por ejemplo, pone aquí la familia leal. Tú crees que hay un Elohim, haces bien, pero también los demonios lo creen y tiemblan. En todo el tiempo, Yeshua, por ejemplo, y los apóstoles hablan de demonios, hablan de poderes caídos, de Satanás. La pregunta es, Pablo, ¿estás diciendo que nada de eso existe? ¿Nada es? ¿En qué sentido Shaul de Tarso lo está diciendo? Ciertamente que aunque existen, y él mismo lo dice, Efesios 6:12, por ejemplo, un texto muy claro en donde él habla de estos poderes, de estos seres caídos, de estas potestades, de estos seres espirituales, de los cuales también en Filipenses dice que Yeshua cuando muere en el madero los exhibe y los deja derrotados y pone su pie o se pone por encima de Satanás y sujeta a la serpiente. O sea, todo eso existe. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Shaul? ¿Que no existe o que sí existe?
¿Se dan cuenta cómo aparentemente hay una contradicción? Y tenemos que llegar a las últimas consecuencias, porque ya basta de que agarren los teólogos textos fuera de contexto, sin ningún sentido, y decir, tú cuando vayas a la carnicería come de lo que sea. Ya no importa aquí si es sacrificado a los ídolos o no, o si es kosher o no. De hecho, hoy día en las carnicerías ni siquiera hay ya cosas sacrificadas a los ídolos. Hoy ya ha cambiado, las diferencias son muy grandes. En la época de Shaul de Tarso, sí, en el lugar donde vendían todo esto, no se podría casi dudar de que había animales sacrificados a los ídolos, a Júpiter, a Diana de los Efesios, etcétera. O sea, por todos lados había. Entonces, evidentemente había algo aquí, ¿verdad? Que lo que Shaul está tratando de decir es, a ver, tú no tienes idea de pronto de lo que venden afuera, ¿verdad? Están vendiendo corderos, están vendiendo cabritos, están vendiendo reses, están vendiendo todo esto en un lugar en donde no hay israelitas, en donde pulula de todo, ¿verdad? Y hay oferta de todo, hay un mercado sobre ruedas y hay de todo, y tú vas a comprar. Lo que está diciendo Shaul de Tarso es lo que el Padre creó, es decir, lo que el Padre creó, una res, ¿verdad?, que se puede comer, dice, Él lo creó y está limpio por Él. Aquí la gran diferencia es cuando esto es usado en los sacrificios a los ídolos y cuando esto, así es como ponen aquí, lo tienes que evitar por causa de tu hermano. E incluso Shaul de Tarso vuelve a decir, me es lícito, pero no me conviene. Llega un momento a poner un ejemplo y dice, por ejemplo, si alguien te invita, dice, y si tú quieres, es decir, queda en tu voluntad, ahora sí que ahí te va. Pero por otro lado, él dice, me es lícito, pero no me conviene. Es decir, Shaul de Tarso no está dando permisivas aquí. Shaul de Tarso aquí no está dando credenciales para que alguien se sienta muy maduro y diga, los ídolos nada son y la carne nada es y yo puedo comer de lo que sea y no me importa y aunque sea sacrificado a los demonios yo me lo como y me voy a meter a la iglesia, ¿verdad? Allá a la kermés de la iglesia y están vendiendo ahí el puerquito y están dando todo lo que sacrifican a los ídolos y todo y no me importa, yo como lo que sea, yo soy muy fuerte. No está dando Shaul de Tarso credenciales para eso. Por eso les digo que es muy importante que después de este capítulo nos vayamos al capítulo 10 porque ahí da más detalles. Da más detalles de este asunto. ¿Ok? Aquí están poniendo, por ejemplo, mi esposa está poniendo la definición de nada es, estimado en nada, hombre, nadie, nada. Ok. Es decir, en comparación al Creador, efectivamente, todo eso no tiene ningún valor. Pero a la vez, después Shaul dice, pero eso es un sacrificio a los demonios. De hecho, en el capítulo 10, Shaul de Tarso dice, y no quiero que participen de eso. No sean idólatras, huyan de la idolatría. Shaul de Tarso pone muy claro el punto ahí. ¿Verdad? Lo que sacrifican los paganos, lo sacrifican a los demonios. Yo no quiero que participen de lo sacrificado a los demonios. Entonces vean que tenemos que llegar a una conclusión de esto. Shaul de Tarso sí está diciendo que todos esos dioses, deidades, potestades, principados, etcétera, etcétera, delante del Creador, en efecto, no son nada. No son nada. Y si llegas a comer algo por algún motivo y no sabes, ¿verdad?, de dónde provino, ¿verdad? Como los alimentos fueron creados por el Eterno, eso no tiene ningún poder sobre ti. Ningún poder sobre ti que eres hijo del Todopoderoso. Pero el tema que va a meter más adelante Shaul de Tarso entonces es el tropiezo, la debilidad, lo que conviene, lo que no conviene, más bien lo que me es lícito y lo que no, y lo que sí nos conviene a nosotros, que son cosas muy importantes en esto. Vamos a seguir leyendo, vean lo que dice. 1 Corintios 8:7, pero no en todos está el conocimiento. Más bien, algunos habituados hasta ahora a los ídolos comen como sacrificado a los ídolos.
y su conciencia, siendo débil, es contaminada. Y aquí va el punto de lo que estaba pasando en el primer siglo. Mucha gente venía habituada a todo esto y todo, por supuesto, lo relacionaba a los ídolos, ¿cómo se puede decir? A toda esta carga tradicional, religiosa, ritual, ¿verdad? Que ellos vivían y que todo, como se dice hoy día, lo satanizaban. ¿De qué está hablando Shaul de Tarso? La carne. Más adelante dice, si por causa de mi hermano le hace tropiezo, mejor yo no como carne. ¿Por qué? Porque ellos veían en la carne, porque ni siquiera está hablando de qué tipo de carne. Simplemente habla de la carne y habla de lo que comen, lo que no comen. Dice, algunos que están habituados, que vienen y están habituados a eso, por eso decían, no, yo no como carne. Y se escandalizaban cuando decía Shaul de Tarso, recibid al débil en la fe, porque dicen que no comen carne, ¿verdad? Y no estoy hablando de salud, aquí no estoy hablando, ¿verdad?, de alguna postura que alguien ha tomado o algo, no, estoy hablando aquí de que tenía que ver con su instrucción gnóstica del asunto, ya saben hoy día, ¿verdad?, del asunto de la carne, la sangre, del sufrimiento de los animalitos y que no sé qué, y todas estas cosas, ¿verdad?, que se combinaban y que estaban habituados a eso. Y entonces, cuando pasaba esto, decían, carne, ídolos. Carne, ídolos. Algo pasó por ahí con YouTube, ya estamos de regreso. Dicen que va y viene la señal. Bueno, aquí tengo bien el internet, a ver, no sé. Bueno, está un poco intermitente. Bien, entonces, vamos a lo que sigue, vamos a seguir leyendo. Estamos hablando de 1 Corintios capítulo 8. La primera pregunta básica es: ¿la idolatría, la codicia, la fornicación, la tentación, la murmuración, nada son? ¿O qué se refiere Shaul de Tarso? Ahorita que lleguemos al capítulo 10, porque nos vamos a brincar del 8 al 10 para completar todo lo que está tratando Shaul de Tarso, vamos a ver finalmente en las palabras de Shaul de Tarso, si es acaso que fuese lícito como seres humanos, qué es conveniente y qué no es conveniente por la instrucción que hemos recibido y por la santidad. Si le entramos o no le entramos. Ahorita vamos a ver. Entonces, punto importante también aquí, toda la controversia dentro del gnosticismo, que traía toda esta corriente, ¿verdad?, de asuntos relacionados a la carne, a la sangre, a todos estos rituales, ¿verdad?, y que los asociaban rápidamente a esto. Ahora imagínense, y saben, yo lo he escuchado esto, yo lo he escuchado y lo he leído en foros. Yo lo he escuchado y lo he leído en foros. Fíjense, hay gente, ya hablamos de esa doctrina que viene de origen sumerio, ¿verdad?, del asunto, ¿verdad?, de los dioses y todas estas cosas, los Elohim y no sé qué tantas cosas. Pero hay gente que viene así con esta gnosis de estos ritos. A ver, permítanme. Bueno, continuamos. Sigue bien ya el audio. Ok, ahí les va. Yo no sé si alguien ha leído o escuchado algo como esto. Yo lo he comentado en otras clases anteriormente. Y es esto, miren. Han llegado personas, o yo he escuchado y he leído en foros personas que dicen, primero llegan escandalizados. No puede ser que un Dios amoroso en la Biblia permita los sacrificios de animales, pobrecitos y no sé qué, y la sangre. No, dice, eso más bien lo pediría Baal y sus demonios, y todo lo que sacrificaban en realidad era sacrificado a los demonios, y empiezan a decir que Moisés era un profeta falso, que lo mandó Satanás, y que enseñó a sacrificar todo eso, pero porque los sacrificios todos eran a los demonios y a los diablos y no sé qué. Yo no sé quién ha escuchado eso, pero yo lo he visto varias veces y lo he escuchado. Es gente que empieza a decir que el Dios de amor en el Nuevo Testamento, Jesús, dice, Él nunca pidió un sacrificio de ningún animal,
y él estaba a favor de la vida y a favor de todos los animales. Y dicen ellos, es el Dios malo y perverso del Antiguo Testamento que quería sangre y sangre y sangre. Doctrinas de la nueva era dicen por aquí, animalistas, todo esto. Yo no sé quién ha visto esto o ha escuchado esto, pero yo lo he visto en repetidas ocasiones con gente, sobre todo hay un grupo ahí en el Facebook también que predica eso, que Moshe era un enviado de Satanás que engañó a todo el pueblo y le enseñó a sacrificar animales a los demonios. ¿Qué es a lo que voy? Esta doctrina en el primer siglo era muy popular, era algo que venía de la gnosis, de la nueva era, de Gaia, el asunto de Gaia, ya saben, la tierra, el asunto hoy día, hay cosas tan locas. Por ahí vi un video de alguien que publicó, ya ni sé ni cómo se llama esta onda nueva, ¿verdad? Que están teniendo relaciones con la tierra y con los árboles y con las piedras y están ahí, una cosa así ya totalmente de locura, ¿no? Entonces, ¿qué es a lo que voy? Shaul de Tarso está entendiendo esto que está pasando, está viendo esta gente que viene escandalizada de la gnosis, y para ellos es habitual pensar esto. De hecho, más adelante, Shaul de Tarso pone un ejemplo y dice, es más, vamos a leerlo rápidamente. Fíjense cómo Shaul de Tarso, en qué atmósfera está hablando. Sí, estamos en 1 Corintios 8, pero ahorita me voy a adelantar un poquito al capítulo 10. Vean, 1 Corintios capítulo 10, 18, vean lo que dice. 1 Corintios 10, 18, me voy a adelantar, vean lo que dice. Miren a Israel según la carne. No, dice, no son participantes del altar los que comen los sacrificios. ¿Qué digo pues? ¿Que lo sacrificado a los ídolos es algo? ¿O que un ídolo es algo? ¿Se dan cuenta? Ahorita vamos a llegar ahí, solamente me adelanté poquito, porque la pregunta aquí es, ¿por qué Shaul de Tarso hace alusión a los levitas que en el templo recibían los sacrificios y comían de eso, eran parte de eso? ¿Se dan cuenta? Cuando llegaba un gnóstico de fuera y veía al pueblo de Israel y veía que comían carne, que tenían permitido los animales kasher, se escandalizaban y estaban habituados a decir, no, esto es sacrificio a Júpiter, esto es sacrificio a Neptuno, y ese que se come, ¿verdad?, los cadáveres y la sangre así le está escurriendo por la boca, y esto es a los demonios, y ¿me entienden? ¿Se dan cuenta? Entonces, exactamente, por aquí pone Yerusha Salvador Freixedo, que alguna vez hablé de eso hace algunos años, ¿verdad?, de cómo él, porque era jesuita y de pronto se sale el catolicismo y de pronto saca su teoría con los extraterrestres y que no sé qué, y luego empieza a decir que todo eso era una barbarie del pueblo de Israel sacrificando a los demonios. De ahí viene todo, es la misma cosa. Entonces tenemos que entender qué es lo que está diciendo Shaul. Shaul de Tarso no está hablando el creyente de ahora para que le diga, ¿sabes qué? El ídolo nada es, así puedes comer todo lo que quieras. No, está hablando de una controversia en el primer siglo por este grupo gnóstico que viene del culto a Gaia, de la nueva era, y que están asociados a que todo lo que es derramamiento de sangre, dicen ellos, es todo para los demonios. Imagínense, llegan y con el pueblo de Israel, imagínense en Pesaj. De hecho, más adelante Shaul de Tarso toca el punto de, tomamos de la copa de Mashiach y comemos de la matzá de Mashiach, ¿verdad? Dice, esa es la comunión. Aunque ahorita vamos a ver lo que está tratando de decir, ¿verdad?, lo que es la obra de Mashiach. Pero imagínense un pueblo de Israel cuando celebra Pesaj y estamos viendo un cordero. Imagínense cuando llegan los gnósticos, dicen, ¡ay, eso es un sacrificio a los demonios! No puede ser, y la carne y la sangre, y entonces es un escándalo. Entonces Shaul está tratando de decirle, ¿saben qué? Vamos a poner las cosas en su lugar. Ni al que juzga, ni al que
ni al que es juzgado, porque aquí hay dos cosas, uno el que es el débil y otro el que excede el conocimiento, o más bien no excede, sino más bien rebasa los límites y se amolda a los takanot. Bueno, vuelvo a regresar, 1 Corintios capítulo 8, verso 7. Pero no en todos está el conocimiento, más bien algunos habituados hasta ahora a los ídolos comen como sacrificado a los ídolos. Y su conciencia, siendo débil, es contaminada. Dice en el 8, si bien la comida no nos hace más aceptos ante el Todopoderoso, ni por no comer somos peores, ni por comer somos mejores, pero miren que esa libertad vuestra no sea en alguna manera, y aquí viene otro punto, tropezadera para los débiles. Tropezadero para los débiles, que sea tropiezo para los débiles. Ahora, hemos hablado antes sobre los mandamientos o el mandamiento de la comida bíblica, y hemos dicho algo. Pregunta, ¿es la comida lo que te hace que hagas teshuvá, lo que te hace salvo, lo que te limpia? Porque ya Yeshua también lo enseñó. ¿O por qué comemos kasher? ¿Comer kasher es una base para obtener algo, o comer kasher ya es el resultado de que hemos recibido algo? Esto ya lo hemos hablado muchas veces y todos lo tenemos perfectamente entendido, ¿verdad? Porque no queremos parecer a otra gente que crea justamente lo que está diciendo aquí Shaul de Tarso, que comemos porque queremos ser más santos. Ya dijimos que no. De hecho, si ustedes en algún momento no se dan cuenta y comen algo que no es kasher, no los va a hacer menos santo. Obviamente cuando buscamos comer kasher, pues tiene más el aprovecho por lo saludable, ¿verdad? Por la sabiduría que hay ahí en lo que el Eterno ha hecho, sí, que por estar buscando ser realmente espirituales. Entonces, no es que comamos para obtener espiritualidad, sino que más bien por lo que ya hemos recibido y la limpieza de nuestro ser, el resultado es que comemos kasher. ¿Ok? Y lo digo para que vean que para nada nosotros estamos enseñando ni guardar Shabbat, ni festividades, ni comer para ser salvos, sino todo ya es un resultado de haber sido salvos. De esta manera, por eso Shaul de Tarso, en este punto, obviamente y con toda la razón, dice esto. La comida no te hace más ni te hace menos. Es lo que está tratando de decir. Si llega de pronto a tus manos una comida que tú no tienes idea, pero que tú la juzgas según la Torah como kasher, pero no supiste que ya, ¿verdad?, fue sacrificado a los ídolos, cosa que pasaba en los Corintios, dice Shaul de Tarso, eso no te hace débil ni fuerte. Ese es el conocimiento, dice Shaul de Tarso, que sí está bien enfocado. Pero el conocimiento que no está bien enfocado es que no te comas ninguna carne porque toda es tóxica, toda te va a hacer daño, todo es sacrificado a los ídolos, todo es sacrificado a los demonios. ¿Se ven la diferencia? Hace un par de años, 2 o 3, no me acuerdo, hablamos una clase sobre Pesach, en donde hay un mandamiento exclusivo para los korbanot, en donde dice que todo lo que se iba a sacrificar, exclusivo en los korbanot, tenía que ser en el lugar señalado. Dice, y si algo de los korbanot no era en el lugar señalado, dice, es abominación, es sacrificado a los ídolos. Así está en la Torah, en Levítico. Es más, ustedes lo van a recordar cuando dice, y no sacrificarán más a los demonios. Porque el Padre ya les había dado un solo lugar para llevar los korbanot. Sin embargo, en esa clase dijimos, a ver, es decir, el pueblo de Israel cuando hacía un corbán necesariamente tenía que ir al lugar indicado. Pero si ellos tenían animales y, por ejemplo, ¿verdad?, fuera de los korbanot querían disfrutar de un animal, la pregunta era, ¿tenían que ir a matarlo hasta Jerusalén y luego regresar otra vez decenas de kilómetros a su lugar para comérselo? Nada más porque lo leen así. Pues definitivamente que no, porque no era un corbán, sino era un animal que tomabas tú de tu ganado y decías, pues lo vamos a comer. No era ningún corbán, así que no era ningún pecado.
y no era ningún sacrificio de los demonios. ¿Cuál era el problema con Israel? Que a escondidas tomaban sus sacrificios y entonces los sacrificaban a los ídolos como un corbán, no como una cena, no como una comida. Entonces, ahí es donde hay muchos problemas cuando se lee de forma aislada y hay tendencias, es la gente tendenciosa. Shaul está hablando de todos estos puntos, porque imagínense, está tocando puntos de la Torá, está tocando puntos de los sacrificios, puntos de lo que hace Israel, la carne, la comida, si es más santa o no es más santa. Ahora, pregunta, ¿era la carne de los korbanot consagrada? ¿Sí o no? ¿Era consagrada, sí o no? La carne de los korbanot que se entregaba al Eterno en el santuario, ¿era consagrada, sí o no? Claro, por supuesto que sí. Es muy interesante porque miren cómo esa carne que era apartada de este animal era consagrada y solamente la podían comer o el Cohen Hagadol o él y sus hijos, o en todo caso él y sus hijos y el siervo comprado. Pero de ahí en más ningún israelita podía comerla porque era consagrada, menos un gentil. Es decir, sí hay un motivo de consagración en todas las cosas. Y aunque Shaul de Tarso llega a decir dentro de la fe de Yeshua que ya la carne ni te hace bien ni te hace mal, e incluso si llega un bocado a ti y que no sabes su origen, aunque tú lo juzgas como kasher, no te puede hacer mal. Pero sin embargo, en el capítulo 10 va a decir que lo que sacrifican los paganos o los gentiles, lo sacrifican a los demonios. Y dice, y no quiero que participen de ellos. Shaul de Tarso en realidad lo que va a decir es, mejor, y ahora sí que es conveniente y es mucho mejor que no participen. No sean como Israel, que fueron idólatras. No sean como Israel, que cayeron en la codicia. No sean como Israel, que cayeron en la fornicación. No sean como Israel, que tentaron al Eterno. No sean como Israel, que murmuraron en el desierto. Eso es lo que finalmente va a llegar a decir Shaul de Tarso. Obviamente, anticipándose a que si alguien por algún motivo llega a comer, dice no te va ni a hacer mal, o sea, no te va a sumar ni te va a restar. Pero obviamente después dice, pero no participes de eso, lo mejor es no participar de eso. Sigue diciendo, habla de la libertad y habla de la debilidad. ¿Cuál es la libertad? La libertad es de que no estamos atados a los takanot, ¿verdad? Pero la debilidad es por aquellos que con toda esa influencia creen como esa doctrina que todo lo que hacía Israel era ordenado por Júpiter o por Zeus o por lo que sea para sacrificar a los demonios. Y por eso no tenían ningún contacto con ninguna carne. Verso 10. Vean lo que dice 1 Corintios 8:10. Pongo un ejemplo, dice. Por ejemplo, dice Shaul de Tarso. Vean qué interesante. Por ejemplo, si te viera alguno, a ti que tienes conocimiento, reclinado a la mesa en algún lugar de ídolos, ¿no será estimulada la conciencia del que es débil a comer de lo sacrificado a los ídolos? A ver, yo no sé, vean sus versiones, pero vean lo que está diciendo Shaul de Tarso. Pongo un ejemplo, según sus versiones, ¿no? Hay algunas que lo ponen como un hecho real. En realidad lo que está diciendo en el texto es, por ejemplo, supongamos, en algunas versiones dice supongamos, y aquí está poniendo un ejemplo de lo que podría ocurrir exactamente con esa persona que viene, ¿verdad?, con toda la mentalidad de que lo que hacía el pueblo de Israel era sacrificar a los demonios. Supongamos, si alguien que no tiene conocimiento te ve a ti que tiene conocimiento, que estás reclinado en la mesa, en un lugar donde hay ídolos, ¿no se estimula la conciencia
del que es débil a comer de los sacrificados. ¿Se dan cuenta? Ahora, es decir, hay una asociación entre varias cosas, ¿verdad?, que tiene que ver con aquello que no te suma ni te resta, que tú sabes que nada es, pero que los que sacrifican y los que no sacrifican, y los que creen que es un ídolo y los que creen que no es un ídolo, y todo esto tiene influencia de tu persona para todos los demás. Tiene influencia para todos los demás. Otra vez, lo que está diciendo aquí es el asunto de ser piedra de tropiezo, de ser tropezadero para alguien más. Y dice, ahora, por otro lado, vean, dice, a comer de los sacrificados, es decir, motivado. Dice en el 11, entonces por tu conocimiento se echa, ¿qué dice? A perder el débil, el hermano por quien Mashiach murió. Y así, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia contra el Mesías, pecas. Por otro lado, los que están habituados a esto, pero ven al que conoce, entonces dicen, pues le vamos a entrar. Pero se dan cuenta que lo que está diciendo es que si se es piedra de tropiezo, fíjense, ahí va, fíjense lo interesante. Si se llega a ser piedra de tropiezo, ¿qué pasa el que come de los sacrificados los ídolos? ¿Qué pasa? Aquí Shaul de Tarso no dice, pues no importa porque nada es. ¿En cuál de sus versiones dice, no importa porque nada es, no significa nada? A ver, ¿en cuál de sus versiones dice de este que es tropezado y come? ¿En cuál de sus versiones dice, pues que coma, pues al cabo que nada es, no le pasa nada, nada es? Yo las vi, las revisé y no hay ninguna que diga eso, sino al contrario, todas dicen que en realidad se echa a perder y se peca. ¿Me entienden? ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Que por un lado Shaul de Tarso dice, no, nada es, pero por otro lado dice, pero el que es débil, lo echas a perder. Y está pecando si llega a comer de los sacrificados los ídolos. A ver, Pablo, entonces, ¿si es o no es? Porque si alguien, por ignorancia o por debilidad, llega a participar de los ídolos, pues lo primero que deberías de decir es, pues no importa, pues nada es. Aunque es débil lo que sea, pues no le suma ni le resta, nada es. ¿Me entienden? Pero aquí se está diciendo que se echa a perder, entonces sí significa algo que coma a los sacrificados, los ídolos, ¿no? ¿Se dan cuenta de todos los puntos que está tocando aquí Shaul de Tarso? ¿Qué es, qué no es, qué si es, qué si se come, cuál es la libertad, hasta dónde llega, ¿verdad? A quién influye, cómo es ser de tropiezo, cómo ese que tropieza puede llegar a pecar y perderse y participar de los ídolos incluso. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos cuando estamos leyendo todo esto, ¿no? Sigue diciendo, vean, por esto, verso 13, 1 Corintios 8:13, por esto si la comida da ocasión de pecar a mi hermano, de ningún modo comeré carne, vean, carne para no poner piedra, para no poner tropiezo a mi hermano. Y otra vez se va al punto de la carne. Y yo no sé en sus versiones, pero la palabra en el griego 2907, creas, tiene que ver con carne de la carnicería, del carnicero. Y no dice, bueno, no comeré carne de cerdo, o no comeré carne de caballo, o no comeré carne de burro, no comeré carne de ratón, o no comeré carne de conejo, no comeré carne de serpiente, no, dice carne. Otra vez por el asunto, y los que están o no están habituados en todo este asunto, ¿verdad?, de todo eso que se le ha juzgado a Israel por mucho tiempo, desde los nuevaeristas,
de decir que todos los corbanot que llevaban al templo, incluso Salomón, este grupo dice que Salomón fue el más perverso, porque Salomón llevaba cientos y cientos de sacrificios al templo, y decían, Salomón es el peor porque ofrecía todo a los demonios. Y ustedes van al libro de los reyes, ¿verdad?, y de las crónicas, y dicen, espérame, pero aquí el Eterno se agradó, incluso su presencia se manifestó en el templo cuando él ofreció y consagró el templo que levantó, el Bet Hamikdash, y la presencia descendió y el Eterno se agradó, y dice que entregaba reses y reses y reses y corderos y cabritos y todo, y ¿me entienden? Entonces, y por otro lado, dicen aquellos, no, aquí eran los demonios, ahí estaban los demonios. Esas controversias pasaban de generación en generación. De hecho, los gnósticos, esenios, por ejemplo, eran de los que se escandalizaban de esto. Los esenios eran de los que, por eso les dije y leímos, ¿verdad?, el asunto del famoso Evangelio de la Paz de los esenios. Y ahí ponen a un Cristo gnóstico, así, ¿verdad?, de la nueva erista, así, de nada de carne y cosas así. Y era la controversia en el primer siglo por parte de estos movimientos. Ajá. Entonces, al final del capítulo 8, Shaul de Tarso, en el asunto de no ser piedra de tropiezo, entendiendo en estas mentes lo complicado que hay por un lado y por el otro, dice, bueno, si hay alguien que cree que lo que me estoy comiendo, por ejemplo, ¿verdad?, en un día habitual para una israelita, si preparan un cabrito al pastor, ¿verdad?, como allá en Monterrey, y se lo están comiendo, tan delicioso que es y todo esto, y llega alguien y dice, eso no está bien, dice Shaul de Tarso, bueno, no lo como para no ser piedra de tropiezo a él. ¿Se dan cuenta? Para no ser piedra de tropiezo a él. Porque él viene habituado y viene diciendo, no, es un sacrificio a los demonios, y pobre animal, y qué culpa tiene, ¿verdad? Y la madre tierra, y todas estas cosas, y es una sangre derramada, inocente, y que ese Shaul de Tarso, mejor no lo como. Mejor no lo hago. Mejor entre él, y más adelante lo va a decir, entre él me hago como los que son como ellos, ¿verdad? Por eso llega un momento de decir, entre los judíos me hago como si fuera judío, entre los que están sujetos a las leyes humanas me hago como los que están sujetos a las leyes humanas, entre los gentiles me hago como los gentiles. Es decir, no es de que estoy siendo un camaleónico, ¿verdad?, disfrazándome de todo, sino me pongo a la altura de ellos para poderles compartir el mensaje. Es algo que Shaul de Tarso va a llegar a decir en algún momento. Y aquí lo está diciendo con esta gente porque está entendiendo que es un proceso el cual les va a llevar a entender el resto de las cosas, y por ahora dice, pues me tengo que hacer como ellos. Y a veces esto no es fácil, es un poco complicado, ¿verdad? Porque a veces somos tantos y hay tantas diferencias y dices, espérame, es que aquel hermano, ¿verdad?, pues tal bebida o tal polvo o tal cosa o tal, y ahorita ya todo es malo y todo es bueno. Hay una diferencia de opiniones de todo, porque obviamente sabemos, por ejemplo, hoy día la modernidad pone al alcance de todo ser humano en los supermercados y en estas tiendas cualquier cantidad de productos, ¿verdad? Y de todo, hay todo de todo, y entonces después vienen las controversias, que esto es malo, que eso es bueno, que eso es bueno, que eso es malo, que no sé qué, que yo lo como, que tú lo comes, que no, y viene todo esto, y sabemos que sí hay cosas que, ¿sabes qué? Pues sí te hacen daño a tu cuerpo, ¿no? Los químicos y todas esas cosas, ciertamente. Pero por otro lado, esto no es un tema de espiritualidad, no es de que oyes, o ya dentro de parámetros bíblicos, por ejemplo, porque ya también hablamos de que finalmente, aunque te pongan kasher, o aunque te pongan verduras, frutas, tú dices, oye, tienen químicos por todos lados. Si es carne, porque tiene hormonas, si es vegetales, porque tienen herbicidas, pesticidas y quién sabe cuántos químicos tienen, ¿verdad? Fertilizantes y un montón de cosas. Entonces, no podemos entrar en debate porque ya nada
de lo que recibimos de este sistema es natural, a menos que nosotros lo sembremos. Y por otro lado, pues peor, porque ahí están andando los chemtrails, ¿verdad? Enviando todos los químicos y entonces todo cae en la tierra. Entonces ya nada es algo que dices, ya no es sano. Pero por otro lado no puedes decir, ya no puedo comer nada, mejor la dieta del ayuno para siempre, ¿verdad? Y me voy a morir de hambre. Ahí es donde entra la otra parte, en donde dice Shaul de Tarso, todo lo que el Eterno ya ha dado a los suyos para que coman, en acción de gracias es purificado. En acción de gracias es purificado. De esta manera, si yo me puedo servir un trozo, ¿verdad?, de borrego con algunas hierbas, algunas verduras y algunas frutas, aunque vengan contaminados por los hombres, mi única esperanza es de que el Padre, lo que Él ya nos ha ofrecido como dieta kasher, Él finalmente lo purifique y guarde mi cuerpo. Y guarde mi cuerpo. No puedo entrar en el debate de que, oye, es esa carne, ¿verdad? Y qué tal si tiene, y qué tal si lo otro, y que el clenbuterol, y que no sé cuántas cosas, y que no sé qué, y que... Bueno, si el Eterno lo permitió y tengo al alcance de esto, espero que Él lo purifique. Y tampoco puede llegar alguien y decir, oye, mira ese jugo que te has hecho, ¿verdad? Y está lleno de herbicidas y pesticidas y hay fertilizantes y todas esas zanahorias y todo lo que le echaste ahí está lleno de químicos y te vas a tomar un batido cancerígeno de químicos en tu licuado que tampoco, yo no puedo juzgar eso. Y digo, bueno, si el Eterno lo puso en mi mesa, yo espero solamente que Él lo purifique, si no tengo al alcance otra cosa. ¿Me entienden? Pero eso es otra cosa que están rodeando a nosotros y tampoco tiene que ser piedra de tropiezo. Ni llegar al extremo de los takanot, ni tampoco por otro lado ser tan complicados, ¿verdad?, con los que nos rodean. Finalmente, si viene alguien y dice, oye, ¿cómo te puedes tomar ese jugo, ¿verdad?, de todas esas frutas que están llenas de químicos? Bueno, no me lo tomo. Está bien, si para ti es un escándalo, es piedra de tropiezo, no me lo tomo. ¿Verdad? Aunque sea muy natural. Entonces, ¿me entienden? Este tipo de controversias, imagínense en el primer siglo. Cuando los corintios le escriben a Shaul de Tarso y le dicen, a ver, Shaul, escríbenos por favor acerca de este asunto. Los sacrificios, los sacrificados a los ídolos, la carne, todo esto, los pensamientos, estas sectas y todo lo que viene. Ahora, nos vamos a brincar el capítulo 9 porque ahí tiene que ver más con el ministerio de Shaul de Tarso, lo que hace, y nos vamos al capítulo 10 porque ahí va a seguir hablando del mismo tema. Capítulo 10, 1 Corintios 10:1 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoren que nuestros padres estaban todos bajo la nube y todos pasaron el mar. Aquí hace una remembranza, un recordatorio del pueblo de Israel y vean lo que va a decir. Y en Moisés todos fueron purificados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era el Mesías. Ya hemos hablado también de este punto, el Mesías iba con ellos, la presencia estaba ahí, todo esto, ¿ok? Pero quiero que no nos despeguemos del punto que está hablando en el capítulo 8. 5. 1 Corintios 10:5. Pero el Todopoderoso, vean lo que dice. 1 Corintios 10:5. Pero el Todopoderoso no se agradó de muchos de ellos, pues quedaron tendidos en el desierto, y todas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no, ¿qué dice? Para que no seamos como ellos, codiciosos de cosas malas, porque ellos codiciaron. Y luego, ¿qué agrega? Para que no sean idólatras, como algunos de ellos, tal como está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantaron a divertirse. A ver, ¿qué es lo que está diciendo pues Shaul de Tarso? ¿El ídolo nada es o sí es? ¿Importa comer o no importa comer? Cuando sabes suficiente, no lo sabes bien, o sabes bien lo que estás haciendo. Dice Shaul de Tarso, a ver, lo que pasó al pueblo de Israel es para nuestro
para nosotros, que sirva como ejemplo. Y dice, no sean codiciosos como muchos codiciaron. Y luego, no sean idólatras. ¿Qué pasó con el pueblo? A ver, cuando dice, no sean idólatras, se sentó la gente a comer y beber y se fueron al bailongo, decimos aquí en México. A dar honor a los ídolos, dice en la traducción del lenguaje actual. Pregunta, ¿alguien recuerda qué episodio del pueblo de Israel está mencionando aquí Shaul de Tarso? ¿Cuál es el episodio? A ver. ¿Qué episodio aquí está recordando Shaul de Tarso? Ahí está Yerusha, el becerro de oro. Pregunta, ¿para el Eterno el ídolo era algo o no era algo? ¿El ídolo era algo o no era algo? Ahí, en ese momento, para el Eterno. Por supuesto, y era abominable, porque le dijo al pueblo de Israel, yo te saqué la tierra de Egipto, te voy a llevar me voy a manifestar delante de ti y vamos a hacer pacto, y de pronto ya estás con un ídolo. A ver, Pablo de Tarso, el pueblo de Israel se sentó entonces y comió y bebió, estaban en plena idolatría y sí era algo, el ídolo sí era algo. Al final de cuentas era algo, y era la verdad, ahí estaba finalmente la desobediencia y de hecho la idolatría es una de las cosas que más se juzga en la Torah, la idolatría. Entonces lo que se sentaron a comer los israelitas y llevaron y ofrecieron y se pusieron a velar, aunque no llevaban cerdo ahí, no llevaban caballos, no llevaban puercos, cochinos marranos, no llevaban ratas, no llevaban perros, no sacrificaron pues nada que no era kosher, sacrificaron cosas kasher, corderos, cabritos, reses, y se lo comieron. Cualquiera dice, bueno, es kosher, pero la pregunta es, ¿nada es o sí es? Ahí está Éxodo 32:6, el día siguiente se levantaron temprano y ofrecieron holocaustos y trajeron ofrendas de paz, y el pueblo se sentó a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Si no hubiera sido nada para el Eterno, porque Él es el único Elohim y el Todopoderoso, pues Él simplemente hubiera dicho, bueno, el pueblo de Israel está ahí con un ídolo, pero nada es, no importa, al cabo que ahí luego, ¿verdad? Que lo hagan, total, ya luego vienen conmigo. Eso hubiera dicho el Creador. Hubiera dicho, no, pues nada es, no, ¿qué es para mí? No es nada, pues que lo hagan. Pues no tendría ningún sentido la idolatría. Hasta ahorita estuviéramos con ídolos y Él diría, no, nada es. Pues que se sacrifiquen ídolos y que se los coman, ¿verdad? Animales, y pues nada es. No, en realidad Shaul está diciendo, es idolatría, es abominación. Y él es celoso, así es, y él no quería que nadie se postrara ni siquiera sobre un becerro, que aunque era hecho de la tierra y por manos de hombre, cualquiera puede decir, pues nada es. No, pero sí es esa intención del hombre de olvidarse del Creador y levantar a una figura como una deidad. Y más porque el pueblo de Israel, finalmente, como dice, también el Eterno a través del profeta, dice, vosotros cargabais en el desierto vuestra estrella de Moloch, vuestro ídolo abominable, en el que a escondidas sacrificaban. Esa es la otra cara de Israel, que por eso el Eterno dijo, no quiero que sacrifiquen a sus ídolos, sino que a mí en el lugar en donde yo diga. Entonces hay ciertamente un conflicto en el pueblo de Israel y en la historia, en donde sí, aunque el ídolo nada es y el Eterno es uno y único, estos seres caídos, principados, potestades, los gobernadores de las tinieblas que habitan en las regiones, ¿verdad?, celestes y todo esto, existen, ahí están, han engañado al mundo con estos ídolos, y al final de cuentas, aunque la comida y la carne que el Eterno ha santificado es para nosotros, ¿verdad? Finalmente Shaul de Tarso va a llegar un momento de decir, no participen de eso. Por supuesto que no. Por supuesto que no. Así es, porque el hombre se ha dejado ir por esos poderes engañadores y se ha inclinado a lo vano. Entonces vean lo que sigue diciendo. 1 Corintios 10:7, no sean idólatras, como alguno de ellos, tal como está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantaron a divertirse. Ni forniquemos, vean,
Por eso dije al principio, ¿acaso la idolatría, la codicia, la fornicación, la tentación, la murmuración, nada son? Pues aquí está diciendo Shaul de Tarso, no seamos codiciosos, no seamos idólatras, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y en un día cayeron 23,000, ¿se acuerdan? Con las madianitas. Ni tentemos al Mesías como ellos tentaron al Eterno y eran destruidos por las serpientes. Ni murmuremos o ni murmuréis, tal como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecían como ejemplo y fueron escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de las edades. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Todopoderoso, quien no os llegará a ser probados más de lo que podéis, antes bien juntamente con la prueba proveerá también la salida, para que podáis soportar. Por tanto, 1 Corintios 10:14, ¿qué dice? Por tanto, amados míos, no se preocupen de la idolatría porque nada es. ¿Así dice? ¿Cuál de sus Biblias dice, por tanto, amados míos, no se preocupen por la idolatría porque nada es, y coman lo que quieran, y hagan lo que quieran, y vayan a donde quieran, y métense, ¿verdad?, a las kermeses de los ídolos, de las navidades, y cómanse todo eso, no hay ningún problema? Así dice. 1 Corintios 10:14, por tanto, amados míos, huyan de la idolatría. Huyan de la idolatría. Huyan de los ídolos. Os hablo como a sabios, juzgad vosotros lo que digo. Y vean qué interesante, lo sacrificado a los ídolos, lo que Israel participa en los sacrificios, lo que comen los levitas, lo que come Israel, lo que tiene permitido, la carne. Y en el verso 18, en el verso 15 dice, 16, la copa del Kiddush que bendecimos no significa la sangre de Mashiach. El matzá que partimos no significa el cuerpo de Mashiach. Puesto que la matzá es una solo, los muchos somos un solo cuerpo porque todos participamos del único matzá. Y vean lo que dice en el 18. Miren al Israel según la carne, ¿no son partícipes del altar los que comen los sacrificios? ¿Qué digo pues? ¿Que lo sacrificado a los ídolos es algo? ¿O que un ídolo es algo? Antes les estoy diciendo que lo que sacrifican los paganos, lo sacrifican a los demonios y no al Todopoderoso. ¿Qué les parece? Está fuerte esto. Entonces, aquella lectura vaga, insulsa de el ídolo nada es y come lo que quieras, se queda totalmente ridiculizada, entendiendo bien pues lo que está diciendo Shaul de Tarso, pero si está fuera de contexto se queda totalmente ridiculizada, cuando aquí Shaul de Tarso dice, eso que sacrifican los paganos, esas cosas, dice, lo sacrifican a los demonios y no al Todopoderoso. Y sigue agregando Shaul de Tarso 10:20 al final y dice, y no quiero que os hagáis partícipes con los demonios. ¿Qué les parece? Entonces, Shaul está dando el verdadero sentido a todo lo que está diciendo. Si bien el ídolo comparado a Elohim nada es, los principados y las potestades ahí están, y en el momento que el gentil, que el pagano se inclina al ídolo, lo está haciendo los demonios. El ídolo ciertamente nada es, pero los demonios, las potestades, los principados, ahí están. El pueblo de Israel cayó y el Eterno se enojó con ellos y los dejó postrados en el desierto. De tal manera que dice, no quiero que os hagáis partícipes. 1 Corintios 10:21 dice, no pueden beber de la copa del Kiddush, del Adón y de la copa de los demonios. ¿Se dan cuenta? No podéis ser participantes de la mesa del Adón y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Adón? ¿Acaso somos más fuertes que él? Vean, otra vez lo mismo.
En el desierto los israelitas tentaron al Eterno y lo provocaron a celos. Y aquí está diciendo Shaul de Tarso, ¿ahora provocaremos otra vez al Eterno? ¿Acaso somos más fuertes que Él? Dice, todo es lícito, pero no todo conviene. Aquí viene otra vez esta expresión. Todo lo es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Ahora vean lo que agrega en el 25. De todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por causa de la conciencia. Ahora, a ver, vamos a tratar de entender a Shaul de Tarso. Aquí hay un conflicto, ¿verdad? Vean todo lo que está diciendo. Vamos a ver lo que dice después Shaul de Tarso. A ver, lo que venden en la carnicería. Primero está diciendo, el ídolo nada es, y luego está diciendo, el Eterno no se agradó al pueblo de Israel, porque se sentaron y comieron lo sacrificado al ídolo. Y ya vimos de Shaul de Tarso mismo, que habla de los principados, de las potestades, de las, ¿verdad? Todos estos que existen. Y pero por otro lado, viene y dice, no quiero que participen de los sacrificios, de lo que sacrificado a los demonios. No podéis comer y beber de lo mismo, de cosas diferentes en un mismo lugar. Y luego viene con el asunto de la carnicería. De lo que ven en la carnicería, come sin preguntar. A ver, la pregunta es, a ver, ¿qué pasa aquí? Parece que hay monje encerrado, ¿verdad? Parece que el copista, o parece que alguien, o parece que, a ver, ¿qué está pasando, verdad? ¿Qué está pasando aquí? A ver, cuando vas a la carnicería, dice, de todo lo que venden en la carnicería, cómelo, sin preguntar nada por causa de la conciencia. A ver, conciencia ¿de quién? Porque dice aquí más adelante, vean, ¿dónde está? Dice, porque del Eterno es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita, ¿y qué dice? Y quieres ir. Come todo lo que os ponga delante sin preguntar nada por causa de la conciencia. Pero si alguno os dice, esto es de lo sacrificado, no lo comáis por causa de aquel que lo declaró y de la conciencia. Por conciencia, digo, no la tuya propia, sino la ajena, pues, ¿por qué he de ser juzgada mi libertad por una conciencia ajena? Y si yo participo con gratitud, ¿por qué soy censurado por aquello de que yo doy gracias? Si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo para el reconocimiento de Elohim. No ofendáis ni a judíos, ni a griegos, ni a la congregación de Elohim. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Y aquí entra en algunos puntos importantes. ¿Por qué? Porque, a ver, pareciera, número uno, que Shaul de Tarso, después de que ha dado una excelente enseñanza sobre no participar de los ídolos, ¿verdad? Y mejor no meterse en problemas de la carne y todo eso, si se ha sacrificado los ídolos, parece que otra vez se rebaja. Y parece que otra vez entra en un estado, ¿verdad?, de no hay ningún problema de lo que te puedas comer en la carnicería. Ahora, vamos a entender, porque ya saben que desde la teología estos textos les encantan. Pues en la carnicería, tú pide lo que sea, así como si en aquella época, ¿verdad?, habláramos de que encontraran así toda una colección de carnes de todo tipo, ¿verdad? Y así como que come de lo que sea. ¿Será acaso eso? Ya regresó el audio, no hay problema, ok, ya estamos ahí otra vez. Bueno, vamos a la última parte, y esta es la más interesante, ¿verdad? Dicen por ahí, es la que cuesta más trabajo, es la que... Y yo lo entiendo, miren, para el teólogo es como que la parte de que aquí ya es, aquí listo, con esto ya nos vamos y nos echamos unas carnitas.
y nos echamos unos chicharrones, ¿verdad? Una chicharra, dicen en otros países, a la moronga, ¿verdad? Unos tacos de suaperro, dicen por ahí, y pues al final un caldo de camarones, así puras abominaciones, ¿no? Es decir, como que toman estos textos así como que para la pura conveniencia, así como ahora sí que como que para la carne, en vez de que se tome los puntos para decir, ¿sabes qué? No todo me edifica, no todo me conviene, y mejor soy muy cuidadoso, y mejor me aparto, y mejor sí pregunto, ¿verdad? Porque, por ejemplo, aquí Shaul de Tarso llega a decir, a ver, si un incrédulo te invita, ¿qué dice Shaul de Tarso? Si un incrédulo te invita, pues ve, al cabo, pues todo te es lícito, vivimos en la gracia, ya no hay ningún problema, ya la idolatría y todo eso ya no existe, nada es, eso dice. Fíjense cómo está diciendo, si un incrédulo te invita y tú quieres ir, ¿ok? Y tú quieres ir, ok, está fallando por ahí YouTube, solito se restaura, hay que esperar a que llegue solo. A ver, permítame. Permítame poquito en YouTube. Muy bien, ya nos reincorporamos, ya regresamos aquí, ya está otra vez, espero que ya no falle. Ok, entonces, vamos a lo último. Preguntan si hay audio, sí, ya hay audio, ¿no? Ya tiene que haber audio. Entonces, vamos a lo último. ¿Qué significa esto de la carnicería? Número uno, obviamente, dentro del contexto de los creyentes que estudian Torah, que están, como dice la Escritura, en cada ciudad hay alguien que enseña a Moisés. No podemos imaginar a creyentes comprando de todo, comprando caballo, burro, camello, rata, liebres, camarones. No podemos ver esto, ¿cierto? Bueno, ahí vamos otra vez, ya estamos otra vez, ahora sí creo que sí, si cambiamos de enlace, entonces por ahí se interrumpió. Bueno, vamos otra vez. Entonces, al final de cuentas, vamos a resumir. Shaul de Tarso, entre una cosa y la otra, está cuidando puntos importantes. Número uno, no ser piedra de tropiezo a los demás. ¿Por qué? Porque hay mucha influencia por un lado o por el otro, ¿verdad? De todas las cosas que son lícitas para el creyente. Todo me es lícito, dice. Pero no todo me conviene. Es decir, ¿qué todo? Ya hemos hablado también de todo esto. Como ser humano, como persona, ¿verdad? Hay muchas cosas que el hombre puede ser, pero yo veo que me conviene. Por ejemplo, ahora voy a poner un ejemplo rápido, ahora que aquí en México ha habido elecciones y en otras ocasiones, ¿no? Siempre la pregunta es, ¿el creyente puede votar, puede ir a las urnas, puede estar en este debate, en esta lucha entre gobernadores, todo eso? Entra de lo, pues es lícito. Pero ahí tú ves si te conviene o no te conviene. Y cuando tú lanzas un voto, ya saben, aquí el gobierno, aunque presuman de democracia y va la gente a votar, no respeta nada de eso. Hay trampa, hay fraude, hay, ¿verdad? Hasta los muertos salen a votar, hay personas que vienen de otros estados y les fabrican sus credenciales y votan, y todo es un desastre. ¿Verdad? El gobierno todo corrompido. Entonces la pregunta es, ¿te conviene eso o no te conviene? ¿Te edifica o no te edifica? Sí, las elecciones son una burla, es un descaro del gobierno. Las instituciones vendidas y las autoridades electorales todo vendido, todo es un fraude. No es cierto de que el Eterno pone y quita en ese sentido, porque mucha gente, no, pues es que el Eterno lo puso, es toda una trampa. El Eterno no va a estar aplaudiendo y detrás de engaños de gobiernos pseudo-democráticos y falsos y todas estas cosas. Entonces, un ejemplo como de eso, entre esas cosas, la pregunta es, ¿nos edifica? ¿Nos conviene? ¿Es espiritual ir y poner un voto y decir que o es cosa de las naciones, que ellos se las arreglen como quieran? ¿O no? A nosotros solamente nos queda orar.
pero te edifica, te construye, y más cuando hoy todos los partidos, ¿verdad?, están a favor que de la libertad de los gays y todos a favor de la inclusión y que de los derechos de los homosexuales y todo eso. Cuando tú vas y pones un voto y yo voto y resulta que están promoviendo, o sea, ¿me entienden? Entonces hay cosas que Shaul de Tarso incluye en esto, pero no está diciendo que todo te es lícito. Imagínense, acaba de decir, no sean idólatras, no sean fornicarios, no tienten al Eterno, no murmuren, no codicien. No te puede decir, no puede él decir, me es lícito, pero yo sé cuándo me conviene y cuándo no me conviene, ¿no? Entonces tenemos que entender bien lo que está pasando con lo que escribe Shaul de Tarso. Otra vez, lo que venden en la carnicería, uno va entendiendo que lo que es kosher y lo que vamos a comer. Pero ellos no sabían de pronto cuando se encontraba ahí un animal que era sacrificado a los ídolos, ¿verdad? Pero cuando ya alguien te lo dice y es un motivo de conciencia para alguien más también, pero tú ya lo sabes y dices, pues está bien, no lo como. Ya lo dijo, no participen de la idolatría. Ahora, pregunta, por ejemplo, porque me han puesto esta pregunta, ahí les va. Viene la Saturnalia, ya saben que hacen una sacrificadera de pavos y todo esto, y andan las roscas y todo esto por aquí y por allá. No tienes que preguntar y nadie te va a decir, oye, eso es sacrificado a los ídolos. Lo primero que tú sabes es, todo eso sacrificado a la Saturnalia. Y lo primero que haces es, pues no me conviene, no me edifica, no es lo único que hay, no es espiritual, de tal manera que yo me exento de eso. ¿Me entienden? Y obviamente mucho más para no ser piedra de tropiezo para los que vienen apenas y digan, ay, mira, pues si el hermano le entra, pues órale, vamos a entrarle, ¿verdad? Al bacalao y no sé qué tantas cosas hacen y un montón de cosas, ¿verdad? Y metidos en lo mismo, ¿no? Entonces se trata de tener sabiduría, de tener discernimiento y de tratar las cosas en su momento. Cada cosa en su lugar, pero siempre evitando participar de lo, como dice Shaul de Tarso, lo que los gentiles o paganos sacrifican, lo sacrifican a los demonios. Entonces, de esa manera, no ser parte de cosas que tienen que ver con lo mismo, en ocasiones especiales dentro de lo que hace el mundo. Entonces, otra vez, la carnicería. ¿Qué es lo que está tratando con la carnicería? El asunto de que piedra de tropiezo, o si crees que no te conviene por causa del débil, o por simplemente disiernes, no lo haces, no lo comes. Siguiente punto, dice, si un incrédulo te invita, fíjense lo que hace Shaul. Shaul de Tarso no dice ve, él nunca dice ve y no hay problema y estás en la gracia y salvo siempre salvo, nunca dice esto. Shaul de Tarso dice, si algún incrédulo te invita y si tú quieres ir, ahora sí que es tu problema, tú vas a discernir, tú vas a saber lo que tienes que hacer. Y hoy día todos nosotros sabemos, cuando tenemos estas invitaciones, a mí me han preguntado muchos hermanos, de veras, y obviamente todos con el afán de saber, a ver, ¿qué haríamos? ¿Verdad? Llegan personas, por ejemplo, hermanos, y dicen, ¿sabe qué, hermano? Pues me invitaron a tal lugar, que va a haber tal evento de la familia en tal iglesia, y al final la comida iba a ser así. Y me dicen, ¿usted iría, hermano? Yo le digo, pues no me conviene, no me edifica, no es espiritual. Ahora nadie me está obligando, ¿verdad? Es una invitación y obviamente aquí depende el discernimiento, ¿no? A los que se basan en Pablo de forma aislada y ligera, dicen, pues tú ve y tú se luz ahí, no sé qué, y al contrario, terminas mezclándote con el mundo, ¿no? Amando más este mundo. Pero otro puede decir, no, para mí me es lícito, pero no me conviene, no me edifica, no es espiritual, no me hace crecer, entonces yo me ausento. Tampoco me están obligando, no me están poniendo un arma en la cabeza, ¿no? Ni es una cosa, ¿verdad?, de escándalo. Entonces, sin embargo, dice Shaul, y si quieres ir, dice él, pues come todo lo que te pongan delante sin preguntar nada por causa de la conciencia, otra vez. En el sentido de todo aquel que discierne y juzga lo que se debe de comer,
al final de cuentas, pues lo que le ponen de comer, porque ya fue ahí, ya está ahí, es para algo. Fíjense lo que dice después. Pero si alguno dice, no, ¿dónde está? Quieres ir, come, dice, sin preguntar, pero si alguno os dice esto es de lo sacrificado, ¿qué dice? No lo comáis por causa de aquel que lo declaró y de la conciencia, pero conciencia, digo, no la tuya propia, sino la ajena, pues ¿por qué ha de ser juzgada mi libertad y por la conciencia ajena? Libertad y por una conciencia ajena, es decir, Shaul de Tarso finalmente está trayendo al punto otra vez el asunto del tropiezo. Del tropiezo. Te vas a meter en conflictos ahí y estás entendiendo que puede ser piedra de tropiezo de alguien más. El punto aquí es una situación que, en el mejor de los casos, yo creo que habríamos de evitarla. ¿Cierto o no cierto? A ver, viene alguien y te invita. La fiesta de fulano. ¿Te es lícito? Dice Shaul, te es lícito. La siguiente pregunta es, ¿te conviene o no te conviene? Fíjense la respuesta que ustedes tienen que dar. Y esto que quede para todos los que en algún momento estén en esa situación. ¿Te es lícito? Puedes decir, bueno, me es lícito a tal lugar. ¿Me conviene? Ya sé, no me conviene. Si no me conviene y no me edifica, y me voy a meter en este y este problema, que en la comida, que en el ídolo que tienen ahí enfrente, o que lo que sea, o que el familiar, o que el alcohol, pues mejor no voy. Por eso Shaul de Tarso dice, si el incrédulo te invita y tú quieres ir, entonces viene lo otro. Pues la respuesta, y al final de cuentas, lo mejor es, ¿sabes qué, Shaul? Mejor no quiero ir. ¿Por qué? Porque vas a tener que lidiar con muchas cosas, y eso ha pasado siempre, cuando nos llegan a preguntar, o cuando después nos dicen los hermanos, ¿sabe qué, hermano? Pasó esto y fui, y resultó eso, y luego resultó lo otro, y al final mejor ni comimos, y al final mejor estábamos soportando la música, y estábamos soportando la gente, y los bailes, y no quería que mis niños vieran esto, y que mi marido viera lo otro, y entonces aquí y allá, y dice, mejor no hubiéramos ido, hubieran hecho mejor. Te es lícito, pero no te conviene ni te edifica. Mejor anticipadamente, no es ningún delito, ¿verdad? Al que invita se puede decir, muchas gracias por tu invitación, qué amable, pero no me conviene o no me edifica. O simplemente no le diga nada, simplemente, gracias, ¿verdad? Tengo algo mejor que hacer. Tengo algo mejor que hacer, obviamente consagrarme, santificarme, tampoco, porque saben, de pronto hay situaciones y se presta mucho para decir, no, voy a hacer otra cosa, y uno empieza a mentir. No hay necesidad de mentir, no hay necesidad de decir, no, es que sabes qué, me va a llamar el presidente y tengo que estar aquí para responder. No tienes que decir ninguna mentira, simplemente no, tengo cosas más importantes que hacer, que es santificar mi vida, así de sencillo. Ni tienes que decirle nada, o si te dice, oye, pues qué más importante, no, pues santificar mi vida. Obviamente también hay que saber a quién se le dice, pero aquí se está hablando de un incrédulo, ¿verdad? Un incrédulo, si un incrédulo te invita y tú quieres ir, lo que está diciendo Shaul de Tarso es, ya te está poniendo a la invitación, y si tú quieres ir, te tienes que atender. Pero si quieres evitar todo eso y que ya te encuentres a alguien más y que te diga y lo sacrificado y mira y por qué estás aquí y todo esto y que no eres luz y que entonces mejor ni vayas. Porque al final de cuentas, así es como dice aquí Yerusha, por ejemplo, al final de cuentas, y la verdad de las cosas es de que por muy agradecidos o por muy amables que queramos ser con los demás, no encajamos en esos ambientes. Uno se siente incómodo, dice aquí te vas a sentir súper incómodo entre tanta transgresión y ejemplo inadecuado para los hijos. Así es la verdad. O sea, a veces uno cree que es lícito, va y de pronto ve otra cosa y es bueno, ¿verdad? El que cree que está firme, mire que no caiga, y hasta ahí. De ahí en más, ya sé que para la otra no voy, ¿verdad? O ya sé que tengo que decidir. Entonces, Shaul de Tarso habla de cosas que tienen que ver con los usos y costumbres, con gente incrédula,
con asuntos directos con la idolatría, donde dice no participen, con asuntos en donde dice, bueno, el ídolo nada es, si tú estás bien en la fe y no caes, pero si hay quien tropieza, pero si te puede ser lícito, pero si no te conviene y no te edifica, y empezamos a sacar conclusiones. Y de todo esto, imagínense los corintios, ¿qué podrían sacar de todo esto? Estoy hablando del capítulo 8 y del capítulo 10. Del 8 y el capítulo 10. ¿Qué conclusiones podrían sacar los corintios de todo esto? Número 1, la idolatría, la codicia, la fornicación, la tentación, la murmuración, sí son algo delante del Eterno. Definitivamente sí son algo. Número 2, hay muchas influencias de muchas ideologías y de todo esto, que no se tiene que tomar a la ligera, ¿verdad? No tiene que estar por encima, por supuesto, de las cosas que el Eterno ha creado y Él ha dado, que podemos comer, pero al final de cuentas, si están involucradas con los ídolos, y ya sabemos, e incluso puede ser piedra de tropiezo para alguien más, mejor no participar de ellas. No hacer caer a los que son débiles y juzgan de una forma diferente o de forma incorrecta. Siguiente, el pueblo de Israel nos da claro ejemplo de que tenemos que conducirnos de forma finalmente que agrademos al Eterno. Y tenemos que juzgar nosotros mismos qué es dentro de lo que es lícito, lo que conviene y lo que edifica. Porque no podemos hacer el Kiddush en Pesaj cuando comemos, ¿verdad? Ese recordatorio y bebemos lo que ya sabemos que significa, y por otro lado, ¿verdad?, sentarnos deliberadamente en la cena de la Saturnalia a comer lo sacrificado a los demonios, porque eso es lo que dice Shaul de Tarso. Lo que los gentiles sacrifican, lo sacrifican a los demonios. De tal manera que al final de cuentas, el punto importante es si el no creyente o lo que está afuera o cualquier cosa que nos rodee, aparte de ser piedra de tropiezo, y nosotros podemos juzgar si nos conviene, si edifica, si es espiritual y si es para nuestra santificación y crecimiento, adelante. Si no, mejor no me meto ahí. Y así de sencillo, así termino, con muchas complicaciones. Finalmente yo creo que ese podría ser uno de los puntos de resumen en lo que está explicando aquí Shaul de Tarso a los Corintios, en una sociedad en donde estamos rodeados. Finalmente, por eso, por ejemplo, en la clase de Shavuot que hablamos hace un tiempo sobre guiados a toda verdad y santificados a través del Ruach HaKodesh, es justamente la aplicación para nuestra vida de la presencia divina, ¿verdad? Ciertamente no vamos a ser sacados de este mundo, pero ¿qué oró Yeshua? Dice, guárdalos del maligno. Ser guardados del maligno. Y una forma de ser guardados del maligno es justamente evitar, ¿verdad?, que todo eso de lo que estamos rodeados sea una, como dice la Torá, cuando el pueblo de Israel, o más bien desde que Adán y Java pecaron y el pueblo de Israel después iba a pecar, sean como espinos en nuestros ojos, espinos y cardos alrededor de nuestro. ¿A qué creyente le gusta estar tentando al Eterno todo el tiempo y estarse metiendo en esas dificultades? ¿A qué creyente le gusta eso? ¿Qué creyente le gusta estar tentando al Eterno y estarse metiendo, por ejemplo, cada fin de semana en dificultades de esas? Cuando tú puedes decir, oye, ¿para qué? ¿Para qué me voy a meter en tantas complicaciones? Ahí está otro comentario de Shaul de Tarso a los Romanos 12:2, no se amolden a este mundo, más bien transfórmense por la renovación de su entendimiento, de modo que puedan discernir cuál sea la voluntad de Elohim, lo bueno, lo agradable y lo íntegro. Eso es lo que está diciendo Shaul de Tarso. Si hay cosas que pueden ser lícitas, hay que saber qué es lo que nos conviene, qué es lo que edifica, con discernimiento, aquí dice Romanos 12:2, con discernimiento, para poder saber cuál es la voluntad
de Elohim. Si entre las cosas que pasan a nuestro alrededor y la gente incrédula y todo eso, ya saben, las escuelas, la familia, el trabajo, todas estas cosas que los hacen participar y a veces hasta el altar de muertos aquí en México, que es muy tradicionalista, que es parte de la calificación y que tienen que hacerlo, y están los pobres creyentes sufriendo y con jalones y tirones, que ya viene Navidad y otra vez, ¿y ahora qué voy a hacer? Y todo esto, ¿qué dice? Mejor con discernimiento hay que saber cuál es la voluntad de Elohim y finalmente pues apartarnos de lo que son luchas de todo el tiempo que tú puedes evitar con anticipación. Eso es parte de lo que vivían los corintios, aunque también es parte de lo que nosotros vivimos. En conclusión, pues, y como lo dice Shaul de Tarso otra vez aquí, donde dice, verso 23, todo es lícito, pero no todo es conveniente, no todo edifica. De esta manera, lo que me conviene, obviamente dentro de la fe, no de lo que me conviene como terrenal, como humano, como lo hablamos ayer en la clase de ayer, ¿verdad? La gente, cuando hablamos de las hijas de Zelofejat, mujeres y hombres van tras lo que les conviene, pero pensando egoístamente, ¿verdad? No en la voluntad del Eterno. Entonces tampoco Shaul de Tarso quiere decir a conveniencia de intereses, sino dentro de la fe, lo que es saludable en la fe para nosotros. Y yo creo que con esta última expresión, en 1 Corintios 10:23, se concreta qué es lo que nos conviene. ¿Qué es lo que nos conviene? 1 Corintios 10:23, que dice, ¿qué es lo que nos conviene? Dice al final, es lo que nos edifica. Eso es lo que nos conviene. No lo que le conviene a mi cuerpo, o a mi mente, o a mi carne, sino lo que me edifica. ¿Y qué es lo que me edifica? Lo que es espiritual. Lo que es espiritual. De esta manera, Shaul de Tarso entonces trata este punto, ¿verdad?, complicado. Imagínense los debates, imagínense los jalones y tirones, los dimes y diretes, cosas que no son muy fáciles a veces de tratar entre pues una comunidad pues totalmente heterogénea, donde no hay un punto todavía real entre todos. Y obviamente él tratando de decir a los que son más conocedores y más fuertes, por así decirlo, tratar de entender a los débiles, y los débiles tratar de entender, y todo esto. De veras que nuestra oración sea que el Ruach HaKodesh nos lleve a la única verdad, ¿verdad? Y todos podamos optar y decidir y ver por lo que nos conviene, que nos edifique a todos, ¿verdad? Y juntos poder avanzar. Y obviamente esto en pro de, por supuesto, lo que el Eterno tiene planeado para nosotros, como ya lo vimos en Shaul de Tarso, en la carta a los Romanos, ser transformados y ser renovados para conocer la voluntad de Él. Y mientras las cosas aquí a nuestro alrededor se siguen dando, no seamos distraídos, no caigamos, no seamos perdidos, ¿verdad? De muchas cosas que nos rodean. Allá en la época de los Corintios tenían estas dificultades, tenían estas controversias. Hoy día a lo mejor las nuestras son diferentes, pero tampoco, otra vez, como se ha visto desde la teología, se ha mal usado muchos textos de estos para rebajar la fe y para reforzar la doctrina esa de la libertad, y pues cada quien haga lo que quiera y al final deciden cada quien lo que realmente le conviene, pero como denominaciones, como doctrinas, como personas pensantes, pero no como hijos espirituales, ¿verdad?, que el Eterno quiere que seamos. De esta manera entonces,
lo que edifique sea lo que finalmente podamos optar, discerniendo por supuesto, y no nos dejemos llevar, ¿verdad?, por interpretaciones ligeras, y mucho menos, y esto sí es muy puntual, que dice Shaul de Tarso, ¿verdad?, mucho menos caigamos en lo que cayó el pueblo de Israel, comenzando con la codicia, dice él, idolatría, fornicación, tentación y murmuración. 5 cosas que Shaul de Tarso aquí menciona en 1 Corintios 10, del 5 al 10, ¿verdad?, que han quedado como ejemplo y que evidentemente eso ni nos es lícito, ni nos conviene y mucho menos edifica, sino todo lo contrario. Y pues bueno, estemos apartados finalmente de eso, de todo lo inmundo, de todo lo injusto, de todo lo profano, de todo lo que sea contrario a la perfecta, buena y santa voluntad del Todopoderoso. Así que pues bueno, ahí está esta parte complicada también, esperando que sea pues de bendición para todos.